Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Se reportan entre 23 y 26 bloqueos en todo el territorio nacional. CACIF interpone amparo ante la CC para que las autoridades actúen en contra de las manifestaciones. Comisión de postulación de la Contraloría General de Cuentas ha gastado casi 115,000 quetzales en 18 sesiones que han llevado a cabo. Ministra de Educación Cintia del Águila da a conocer que los maestros podrían no recibir su aguinaldo por falta de presupuesto. Ministro de Finanzas Públicas retoma el tema de las letras de tesorería, aduciendo que si esta semana no se aprueban los bonos, podrían utilizar. Y en México, profesores y estudiantes queman sede del partido gobernante PRI en protesta por actuar de las autoridades en la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Día de protestas a nivel nacional. Se reportan entre 23 y 26 bloqueos en todo el territorio nacional. Desde la madrugada de este martes, centenares de personas organizadas por el Comité de Unidad Campesina CUC realizaron bloqueos en las principales carreteras del territorio nacional. Las organizaciones campesinas reportaron medidas de hecho en al menos 26 diferentes puntos. En tanto, Provial confirmó los bloqueos en 21 puntos a nivel nacional. Los líderes de las protestas indicaron que el objetivo es exigir al Congreso de la República que derogue la ley de telecomunicaciones y la ley de túmulos. Asimismo, que apruebe iniciativas de ley como la de desarrollo rural integral y otras que aseguran son necesarias para el desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas. Los bloqueos se realizaron en 4 áreas del territorio nacional. En el norte se registraron en Sanarate, El Progreso, San Julián, Alta Verapaz, Finca El Murciélago, El Estor y Zabal, y en Sumach, El Estor. En el área de Telemán, Achiseca, Alta Verapaz. En el oriente, las protestas se registraron en El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa, Aldea, Zambere, Santa Rosa de Lima, Casillas, Santa Rosa y Matacaescuintla en Jalapa. En el occidente, en los encuentros, San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa, Entrada Sunil, San Miguel Siguilá, todos en Quetzaltenango. Además del puente Turbalá en San Marcos, Huehuetenango, en Malacatancito y La Mesía. Y en la carretera CA2 de Occidente se registraron en Almolonga, Coatepeque y Colomba, Costacuca, siempre en jurisdicción de Quetzaltenango. Tras casi 12 horas de bloqueos, los campesinos decidieron levantar las medidas de hecho, pero advirtieron que estas continuarán miércoles y jueves hasta que sean escuchados por el organismo legislativo. Para los directivos del sector empresarial agremiado en el CACIF, los bloqueos que se iniciaron este martes y que amenazan con prolongarse provocan el estancamiento de la economía nacional y generan millones de pérdidas. Por ello, los empresarios acudieron a la Corte de Constitucionalidad para iniciar acciones legales contra los responsables de dichos bloqueos, pues aseguran que les han causado pérdidas de entre 35 y 50 millones de quetzales. Desde el sector empresarial organizado creemos que es una injuria para todos los miles y miles de guatemaltecos que se ven bloqueados, personas, pequeños comerciantes y agricultores que tienen grandes pérdidas en su negocio personal o familiar por estos bloqueos carreteros que les hacen perder a los productos que llevan a mercado, las grandes dificultades que se le ocasionan a personas que van rumbo a su trabajo y que por los bloqueos no pueden trabajar y se pierden el salario de ese día. Tenemos estimaciones de que un día de bloqueo carretero puede representar pérdidas entre 35 y 50 millones de quetzales y creemos que bloqueos extendidos como los que han anunciado algunos líderes irresponsablemente son un gran daño para la sociedad guatemalteca y principalmente para los pequeños y medianos empresarios, agricultores
y comerciantes del interior de Guatemala. Usted, la Comisión de Postulación para elegir al nuevo Contralor General de Cuentas ha dado a conocer que en 18 sesiones ha gastado casi 115.000 quetzales en comida. La Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas, en menos de 20 sesiones de trabajo, ha gastado casi 115.000 quetzales en gastos de almuerzos y refacciones, entre otros, según el presidente de la postuladora, Siriano Ruiz. Hasta el momento se ha establecido un monto de 114.000 quetzales para lo ejecutado. Sin embargo, quiero mencionarle que eso está basado en cálculos bastante modestos de funcionamiento. No obstante, consideramos que es una obligación de la comisión también tener conciencia de que el tiempo no está como para derroches y el informe presentado está realmente circunscrito al mínimo de los gastos de operación. El presidente de la postuladora aseguró que estarían esperando a que el Congreso de la República le devuelva una parte de la cifra ejecutada o la totalidad del monto. Las fuerzas de seguridad han dedicado 20 días al trabajo de erradicación de matas de marihuana y amapola en el occidente del país. El costo de la droga erradicada estaría en el mercado en torno a los 1.000 millones de quetzales. Las autoridades tienen 3 semanas en San Marcos erradicando matas de marihuana y amapola. Según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, es histórico lo que se ha hecho, pues las hectáreas destruidas significan más de 7.000 millones de quetzales. La erradicación al día de hoy es súper histórica. Ya vamos realmente alrededor de las 700 hectáreas erradicadas y ya pasamos los 1.000 millones de dólares en erradicación. Estamos toda esta semana todavía. Hemos cumplido entonces con 2 misiones. Una con erradicar cultivos ilegales, amapola y marihuana fundamentalmente, y otro que es garantizar el orden público. En el operativo participan 1.063 agentes de la Policía Nacional Civil, 400 soldados y más de 100 patrullas. Pausa, al regresar más noticias. Quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. La ministra de Educación, Cintia del Águila, asegura que hasta el momento no hay dinero para el pago de aguinaldo de los maestros del sistema público. La ministra de Educación, Cintia del Águila, da a conocer que los maestros podrían no recibir su aguinaldo debido a la falta de presupuesto. Además, faltan realizar otros pagos. Lo que sí tenemos es que, de acuerdo a cómo está el presupuesto, no se va a poder, o sea, está en peligro el pago del aguinaldo. ¿Solo el aguinaldo? No, hay varias cosas, digamos, no hemos pagado subsidios, no hemos pagado subsidios a fundaciones y asociaciones, los institutos por cooperativa, y nos falta aún deudas por alimentos. Para pagar el aguinaldo, el Mineduc necesita casi 300 millones de quetzales. Tendría que ser la mitad en diciembre, que es como de 400 algo, 298 millones. Y los maestros sindicalizados amenazan con protestas de no aprobarse los bonos del Tesoro por 4.000 millones de quetzales. El Sindicato de Trabajadores de Educación en Guatemala, a través de su máximo líder, Joviel Acevedo, pidió a los diputados que aprueben los bonos del Tesoro por 4 millardos de quetzales. Ahorita hay problemas, hay una crisis económica en todas las instituciones del Estado, dentro de las que está el Ministerio de Educación y el Magisterio Nacional. Venimos a pedirles, así como cuando la UNE pidió los últimos 2 años bonos para satisfacer las necesidades y la crisis que tenía. Ahora venimos también en los últimos 2 años de este gobierno a hacer lo mismo. ¿Ya? Porque somos responsables, porque sabemos perfectamente que la crisis tiene que paliarse de una u otra forma. Joviel Acevedo advierte manifestaciones si los congresistas no cumplen con la demanda. Esta semana, la próxima semana, nosotros nos reservamos el derecho de hacer las movilizaciones que sean necesarias. Que el magisterio está de vacaciones, nuestros afiliados y afiliadas no están de vacaciones, están esperando a ver cuáles son los resultados de lo que nosotros hacemos acá. Creo que el presidente de la República negó la posibilidad de emitir letras de tesorería para poder cubrir las necesidades financieras del Estado, pues quien no lo descarta es el ministro de Finanzas Públicas, Dorval Carías. El ministro de Finanzas Públicas, Dorval Carías, retomó la posibilidad que se utilicen letras de tesorería para financiar al Estado. Esto si esta semana no se aprueban los bonos del Tesoro. Creo que
si no nos aprueban los bonos en esta semana, consideramos la posibilidad de hacer una emisión pequeña. Todavía no se sabe, o sea, en realidad depende de la situación y de las demandas de las instituciones que tengamos para el final del mes. Mientras esto sucede, las restricciones continúan y la utilización diaria de los tributos continuará. Mientras esta aprobación no se haga, seguiremos utilizando los ingresos tributarios que regularmente se captan a diario para atender las prioridades de pago de nómina, pago del situado constitucional, el pago de la deuda. Y para el subjefe de la bancada del Partido Patriota, Luis José Fernández Chenal, la culpa de la crisis actual no es el gobierno, sino los ciudadanos irresponsables que no pagan impuestos, dijo él. Yo aducía que la responsabilidad del ciudadano que no paga impuestos se traduce también en una baja recaudación por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria y que ha generado una crisis institucional. Actualmente no hay recursos por parte de la SAT, por lo tanto, pues nosotros estamos teniendo que recurrir a otros mecanismos y fuentes de financiamiento como son bonos del Tesoro para poder cubrir esta necesidad. Bueno, aquí estamos hablando, y quiero ser bien claro, estoy hablando de los guatemaltecos que no pagan impuestos. Hay guatemaltecos que son responsables, que tienen derecho de exigir, son los guatemaltecos que se levantan todos los días a trabajar y pagan sus impuestos. Entonces aquí el que no está pagando al final se está traduciendo en menos recursos para el Estado de Guatemala y por lo tanto menos recursos para los guatemaltecos, que son los que en lo regular son los que padecen de malos servicios. Es el momento del clima, es Diana Guerra. Y muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Como todos los martes, nos encontramos aquí, ahora en compañía de Philip Chicola, tratando uno de los temas más trascendentales de la coyuntura guatemalteca. Vamos a tener el día de hoy a una doctora que es experta en epidemiología y jefe de la unidad de supervisión hospitalaria de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ella es Zulma Calderón, que viene con nosotros a hablarnos de una de las peores crisis de la historia de Guatemala. Le comentaba yo a ella que antes que nada era importante hacer hincapié que todos los años, siempre por estas épocas, nos enfrentamos a crisis hospitalarias, a carencias de medicinas, a miles de personas que no pueden ser atendidas y cuyas vidas corren peligro debido a la negligencia y los malos servicios hospitalarios. La doctora me comenta que esta es una de las peores crisis que ha visto en la historia de Guatemala y es justo sobre este tema que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Quisiera que comencemos el programa abordando esta crisis que está sucediendo hoy día. Sabemos que hay un amparo interpuesto contra el ministro de Salud y el ministro de Finanzas. ¿Qué es lo que está pasando y por qué usted considera que es una de las peores que hemos visto en las últimas décadas? Como usted bien menciona, la crisis dentro de los hospitales normalmente en los meses de septiembre para adelante se agudiza por el tema de la falta de presupuesto. Sin embargo, a través de la unidad de supervisión hospitalaria, nosotros hemos mantenido una vigilancia constante de los hospitales y esta crisis ha sido, la característica principal es que ha sido repetitiva y cíclica durante todo el año. Sin embargo, otro factor importante es de que normalmente en los hospitales, por ejemplo, se desabastecen de medicamentos. Esta vez no solo es medicamentos, es reactivos de laboratorio, es insumos médicos quirúrgicos, es falta de personal, es el tema del mantenimiento de las lavanderías, de todo la infraestructura del hospital, de los elevadores, por ejemplo, ¿verdad? Y no es solo una crisis del área hospitalaria, es una crisis también de los centros de salud, es una crisis de los 3 niveles de salud que maneja la red de Guatemala, la red de salud de Guatemala, tanto el primero, segundo como tercer nivel, que es lo que ha venido a hacer que la situación se vuelva más aguda todavía. Doctora, en su evaluación, ¿cuáles son las causas que llevan a esto? ¿Es solo la falta de transferencia de recursos o hay elementos más profundos? Mire, realmente lo que ha venido a desencadenar toda esa situación es algo complejo.
el tema de la salud en Guatemala realmente es un tema que debe de analizarse profundamente porque el sistema de salud de Guatemala debe de ser reestructurado, ¿verdad? El primero y segundo nivel de salud, que son los puestos y los centros de salud, han sido poco fortalecidos y eso ha hecho que los hospitales tengan mayor carga de trabajo, se sobresaturen en todos los niveles y como consecuencia de eso tenemos la situación que hoy se presenta. Doctora, hay un tema también que nos preocupa al respecto y es las indicaciones de corrupción. Hay un escándalo reciente entre el presidente, la vicepresidenta de la República y el exministro de Salud. Sabemos que la corrupción campea. Ustedes como expertos en Procuraduría, cuéntenos un poquito qué es lo que ha visto de este tema y el alcance de estas cifras y números fríos a nivel de vidas y de crisis humanas. ¿Qué es lo que se está viviendo a causa de esta corrupción tan nefasta? Mire, son varios temas los que se han tocado dentro de este contexto. Uno de los más importantes y de los que más son repetitivos es el tema de la sobrevaloración de las compras, ¿verdad? De los medicamentos. El Ministerio de Salud hoy por hoy maneja salarios que nunca había manejado. Maneja números. Perdón, ¿qué tipo de salarios se refiere? Por ejemplo, hay salarios de asesores y de gente técnica también que oscilan entre los 25,000 quetzales, que son salarios que dentro del ministerio nunca se habían pagado. Yo le puedo decir porque fui parte del ministerio mucho tiempo también, yo laboré ahí. Aparte de eso también la sobrepoblación del número de trabajadores en el área administrativa. Por darle un ejemplo, el Departamento de Regulación de Programas, que es un departamento que siempre funcionó con 100 o 125 personas, hoy tiene alrededor de 400 y algo empleados. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud la semana pasada empezó a realizar despidos, ¿verdad? Para tratar de arreglar y de enfrentar esta situación. También hemos recibido denuncias de que se desconocen los criterios que se han estado utilizando para despedir a las personas, porque se han despedido a gente trabajadora, a gente que no son dueñas de las plazas fantasmas, a gente que sí se presenta a trabajar todos los días y por el contrario, han aparecido los dueños de las plazas fantasmas y hoy se están haciendo presentes. Ese tipo de denuncias en estas últimas 2 semanas se han presentado con nosotros alrededor de 3 que agrupan a varias personas para que se investigue el tema. Y puedo decirle también que durante este año solo la unidad de supervisión hospitalaria, que es el área que nosotros manejamos, ha recibido alrededor de 840 denuncias, solo del tema de calidad de la atención del servicio. Esa fue como el detonante que desde el mes de septiembre nos hizo a nosotros dar la voz de alerta de lo que estaba pasando en el Hospital General San Juan de Dios, ¿verdad? Y es lo que desde el 5 de septiembre para acá, nosotros hemos venido denunciando, hemos venido conversando con las autoridades del hospital. Sin embargo, la falta de toma de decisiones oportunas es lo que ha hecho que al día de hoy el hospital siga colapsado. Doctora, perdón. ¿A quién se le puede endilgar la responsabilidad de esta crisis? ¿Es esta responsabilidad del exministro Villavicencio, algún viceministro? Si tuviéramos que poner el dedo sobre la llave y deducir responsabilidades, ¿en dónde hay que buscar? Creo que hay que buscar responsabilidades en toda la gente que ha manejado la crisis. Las autoridades locales del Hospital San Juan de Dios denotaron mucha pasividad, ¿verdad? Sin embargo, también tenían un jefe superior que era el viceministro, ¿verdad? Y el viceministro de Hospitales, el mismo ministro, que debieron de haber tomado acciones inmediatas y no dejar que la situación llegara hasta donde ha llegado. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que sí es importante buscar responsables y que la ley los persiga y que se tenga que hacer lo que es correcto, porque deben de haber responsables por lo que está pasando. Sin embargo, creo que también el ministerio en este momento debe de priorizar todas sus acciones hacia ver cómo se resuelve la situación en este momento. Doctora, y yo hacia ahí iba. Usted habla de la importancia de deducir responsabilidades. Ustedes como Procuraduría de Derechos Humanos,
¿Cuál es su rol y hasta dónde llega la función de ustedes? ¿En qué momento debe entrar el MP, el organismo judicial? Creo que es importante explicar esto a la audiencia que muchas veces no se comprende, pero ¿cuál es la cadena que se debe de seguir para que estos funcionarios sean procesados? Realmente nosotros somos la institución del procurador. Una de sus funciones principales es fiscalizar a toda la administración pública, ¿verdad? Nosotros conocemos a profundidad la crisis que se está viviendo porque la tenemos muy bien documentada. Y es a raíz de todos los informes que nosotros hemos elaborado, de las supervisiones que hemos realizado, que nace y da soporte a lo que sucedió hoy con el tema del amparo, ¿verdad? Entonces el tema del amparo salió a raíz de toda esa situación, pero como bien usted lo dice, nosotros hacemos acciones que no son vinculantes, ¿verdad? Realizamos acciones que son de conciencia, pero le corresponde a la entidad responsable, que es el Ministerio Público, realizar la otra parte. Tal vez antes de entrar al amparo, ¿han documentado ustedes fallecimientos de pacientes culpa de la crisis? Sí, le puedo decir que en el San Juan de Dios hemos investigado en este momento más o menos siete expedientes que hemos revisado. Y el día de hoy, lamentablemente, también tuvimos una denuncia que involucra a 2 pacientes pediátricos porque se contaminó un área, ¿verdad? Porque los baños de un área de pediatría colapsaron, y es algo que estamos investigando, que iniciamos la investigación el día de hoy. Pareciera que estamos en la antesala del infierno. Usted, con su vasta experiencia que tiene adentro del Ministerio de Salud, ¿existe realmente alguna posibilidad de recuperar todo este tiempo, este dinero, esta inversión y toda esta crisis perdida? ¿Hay realmente una oportunidad de que esto cambie y salga adelante, o será una crisis permanente que de un momento a otro terminará de colapsar con los más necesitados? Yo creo que es el momento idóneo para tomar medidas drásticas en cuanto al tema de todo el sistema de salud de Guatemala, porque se habla mucho de todas las acciones que se han tomado. Sin embargo, a la mayor parte de personas se les olvida que aquí no tenemos en juego la vida de los guatemaltecos, y que detrás de esas 840 denuncias que yo le digo, hay no un caso, hay una vida, ¿verdad? Y de parte de la institución del procurador hay un compromiso genuino, serio y muy serio, de seguir luchando por cada una de esas vidas, independientemente de los responsables. Lo que nosotros estamos exigiendo en este momento son acciones para que existan resultados, porque vamos a llegar, como bien lo decía usted, al otro año repitiendo la misma situación, y es en donde nosotros tenemos que invertir todos nuestros esfuerzos como institución y como guatemaltecos para que no se repita. Y yo quería agregar algo, Philip. Durante toda esta conversación, nuestro equipo ha tratado de contactar al ministro de Salud, quien nos había ofrecido una entrevista por la vía telefónica. Lamentablemente, nuevamente vuelve a evadir responsabilidades, no tenemos la versión de los hechos, y mientras tanto es la población guatemalteca la más sufrida. Es lamentable que esto esté pasando. Doctora, una pregunta. El exministro Villavicencio ha sido destituido, varios directores han sido destituidos, pero el viceministro de Hospitales no. ¿Recomiendan ustedes que ante el colapso del sistema hospitalario es importante proceder con la destitución de este funcionario? ¿Qué se debe de hacer? Porque pareciera que la cadena de responsabilidades pues se salta ese eslabón, por lo menos en la visión del Ejecutivo. Bueno, mire, yo particularmente le puedo decir que comparto el 80% de mi tiempo entre el trabajo administrativo y mi presencia en los hospitales. Y en este año y meses que llevo de estar dirigiendo la unidad de supervisión hospitalaria, nunca he encontrado al ministro de Hospitales en ninguna de mis visitas, ¿verdad? Entonces yo creo que debe de comenzarse por hacerse una evaluación del desempeño. Y otra situación que ha sido muy lamentable y que es algo a lo que casi no se le ha prestado atención, es que se ha caído en un juego como de estar maquillando la situación, ¿verdad? Y es importante que se reconozca que hay errores, que se reconozca que verdaderamente hay una crisis, para que se implementen las acciones.
Eso es lo que realmente como institución y como guatemaltecos estamos clamando. No podemos permitir que nuestra gente siga muriendo. Nuestra Constitución dice que la salud es gratuita en este país y por eso tenemos que luchar. Luego de este amparo que toca, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, corresponde seguir gestionando y seguir velando porque se cumpla todo lo que se está exigiendo aquí, ¿verdad? Y que las autoridades sean garantes de que los guatemaltecos vamos a tener acceso a salud de calidad. Una televidente, José María, nos dice, miembros del personal administrativo del Hospital San Juan de Dios en varias ocasiones trataron de denunciar la crisis, pero por órdenes superiores se les dijo que no hablaran ni con la prensa ni que lo denunciaran. ¿Ustedes tenían información de esto? ¿Creen ustedes que es cierto de que haya habido alguna orden superior para ocultar la crisis? ¿Cómo evaluar este comentario? Bueno, mire, yo le quiero hacer un antecedente. Durante este año tuvimos un problema serio con el tema de las vacunas. Durante más o menos 10 días nosotros salimos en los medios denunciando que no habían vacunas. Del otro lado salía el ministro diciendo que todo estaba bien y se volvió un juego de yo digo, tú dices, ¿verdad? Lo mismo sucedió con el tema del Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Yo le puedo decir que la mayoría de denuncias que hemos recibido de los profesionales y del personal de enfermería han sido denuncias anónimas por ese mismo temor que se tiene de que se le levanten actas o de que se les despidan, porque aparte de eso también está el tema que nunca había ocurrido en el ministerio, la falta de pago de salarios de tantos meses, ¿verdad? Que es algo, un anexo a toda la crisis que ya se viene arrastrando. Este es un tema importante de hablar. Usted mencionaba al inicio cómo algunas plazas que jamás existieron con salarios sumamente altos fueron otorgados a gentes incapaces, ineptas, como muchos de los directores del hospital ni siquiera acuden a trabajar, y por el otro lado tenemos médicos que dedican su vida a atender pacientes y que al día de hoy no están recibiendo pagos. Este es un tema también muy humano que a veces pasamos por alto. En esos casos específicos donde estas personas no pueden tener ni siquiera el salario para llevar a sus familias, estos doctores, enfermeras, ¿qué es lo que la Procuraduría está haciendo? ¿Qué es lo que se plantea como una solución? Puedo platicarle que el día de hoy, por ejemplo, estuvimos como parte de una mesa de diálogo en el Hospital Infantil de Infectología, en donde existen profesionales que desde el mes de enero no se les paga, ¿verdad? Entonces hemos sido como el canal para lograr mediar esas situaciones, porque con mucho orgullo le puedo decir que hoy por hoy la institución del procurador, la parte más importante que tiene es su credibilidad, ¿verdad? Esa parte es la parte en la que mucha gente se siente apoyada, ¿verdad? En donde nos solicitan que seamos parte de los procesos como observadores objetivos de los mismos, y es ahí en donde estamos colaborando, y aparte de eso también están abiertos expedientes a los que se les está dando seguimiento porque se ha abierto la investigación para poder tener resultados objetivos de esta situación. Específicamente en cuanto al amparo, ¿qué es lo que ustedes están reclamando? ¿Quiénes son las autoridades impugnadas y qué es lo que se busca? El amparo lo que solicita es que se compre se abastezcan todos los hospitales de todos los insumos y medicamentos que se necesitan para atender, que se le paguen los salarios que están atrasados y que se le paguen a los proveedores, porque también tenemos que reconocer que los proveedores también han entrado en una crisis porque se les debe una cantidad exorbitante de dinero. El amparo está planteado en contra del señor ministro de Salud y el señor ministro de Finanzas, porque en muchas de las reuniones a las que hemos asistido, Salud pasa la responsabilidad a Finanzas, Finanzas se la devuelve a Salud y se ha vuelto una situación que ya nadie quiere aceptar la responsabilidad. Entonces fue por eso que se planteó de esa forma. Yo quisiera tal vez que usted nos dé un recuento. Usted habla que hay 85 denuncias previas que ya han tenido documentación. En estos casos, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Se están mandando al MP? ¿Cómo se están resolviendo efectivamente estos casos? Se han recibido, nosotros con nuestra presencia constante dentro del hospital, la gente se nos acerca y recibe denuncias, recibimos denuncias, ¿verdad? Ese es un procedimiento. Aparte se reciben muchas denuncias que son anónimas, ¿verdad? Por
por muchas situaciones. Estas se investigan y luego de que se investigan y las que son de oficio se deben de remitir al Ministerio Público. Entonces tenemos al final de cuentas una pequeña luz en este túnel tan oscuro. Hemos llegado al final, pero si usted está siendo víctima de estos abusos y la crisis hospitalaria, ya sabe dónde dirigirte. Nosotros lamentamos realmente que esta situación esté pasando. Nos vamos a ir a nuestro próximo segmento, que estamos fuera de tiempo. Sin embargo, este tema sigue dando muchísimo de qué hablar. Yo le agradezco, doctora, por estar con nosotros y esperemos que todos estos casos puedan corregirse y Guatemala pueda salir adelante. Por favor, quédese con nosotros, que regresamos después de estos cortes comerciales. Continuamos con este segundo segmento de entrevistas en martes a las 8:45 y el día de hoy pues vivimos una serie de bloqueos en puntos estratégicos del país. Para discutir los efectos de los bloqueos, el efecto sobre la actividad económica y cuáles al final las consecuencias de este tipo de paralizaciones, tenemos hoy la visita de Carolina Castellanos. Ella es directora ejecutiva de AmCham, la Cámara Guatemalteco-Americana, con quien vamos a discutir cómo es que se perciben los efectos económicos de días de paralizaciones y bloqueos como el que tuvimos hoy. Carolina, bienvenida. ¿Qué tal, Philip? Buenas noches, Silvia. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar por aquí. Silvia, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Carolina. Hay un tema, además de las congestiones de tráfico, la paralización del comercio y todas esas quejas que oímos de la gente que todos los días tenemos que ir a trabajar, que nos están ocasionando estos sectores sociales que se dicen llamar y que actúan en supuesta representación de las poblaciones indígenas. Ahora están exigiendo que se deroguen algunas leyes como la de telecomunicación, la ley de túmulos e inclusive a la ley de radiodifusión. Sobre este tema, tú que estás muy activa en lo que es el sector productivo del país, ¿cuáles son las secuelas reales que trae para Guatemala y qué implica esto para el sector productivo, no solo de los grandes, sino que de esas pequeñas personas del interior del país que hoy fueron las más afectadas? Gracias, Silvia. Y como tú dices, a los que más afectan, tal vez estas personas, sí que las grandes multinacionales, que es lo que siempre dicen, a los que más afecta es hasta a estos pequeños comerciantes, productores, agricultores, lo que fuera, y bloquearon rutas muy estratégicas, por ejemplo, muchas en Xela, que Colomba, Costa Cuca, que de Regua, Xela, que son, ahí hay mucho comercio, y todo lo que se ha desarrollado, todo el occidente del país, hay mucho comercio, hay mucho intercambio, y son los pequeños y medianos empresarios los que más afectados se ven. El no poder pasar mi picopito, mi camión, ni lo que fuera, del punto A al punto B, bueno, ¿cuánto dejé de vender hoy? Porque no pude llegar. Lo que no vendió, ya no lo vendí. Entonces, este es un pequeño empresario que de pronto iba a vender unos 5,000 quetzales, 3,000 quetzales, que ya no vendió hoy. Y que mañana, a saber, porque como ya amenazaron que si no los escuchan, entonces vuelven a las calles, entonces este empresario se acuesta en la noche y dice, bueno, a ver si logro pasar mañana. Esto lo multiplicamos, ya escuchamos al presidente Casif diciendo pues que calculan en unos 50 millones de quetzales las pérdidas, de pronto son más, porque sumamos los cuantos puntos, 20 puntos o no sé cuántos que bloquearon, y paso de pequeños, medianos y grandes, poniendo en riesgo la vida de las personas e incluso su seguridad laboral. Si yo no pude pasar hoy, esto se resulta que son 3 días y empiezo a tener pérdidas, empiezo a cortar gente. O si yo no puedo llegar a mi trabajo, o sea, hasta problema de incluso de que puedo perder mi trabajo o me pueden lastimar si yo estoy tratando de pasar. Entonces, esas son algunas de las pérdidas que podemos ver así a primera vista, ¿verdad? Carolina, en AmCham te toca trabajar muy de cerca con inversionistas, empresarios norteamericanos que vienen a Guatemala, arriesgan su capital. ¿Qué mensaje envía un día como hoy para esos inversionistas que están pensando venir a Guatemala? Fatal, fatal, porque de hecho hemos recibido muy pocos en los últimos años, 2, 3 años hemos recibido muy pocos, precisamente porque la inseguridad es lo principal que espanta a cualquiera que quiera venir a hacer negocios a un país. El ver que tienen que gastar, porque ni siquiera es invertir, entre un 10 y un 15% de su presupuesto anual
para cuidarse, y de ese 15% por lo menos el 7% se va en pago de extorsiones. ¿Quién va a venir a hacer negocios? Tendría que estar locos para venir a hacer negocios. Encima de todo, en industrias, ya vimos en todas las industrias extractivas, generación de energía eléctrica, las minas, las hidroeléctricas, hacen algo y se las queman. En tu informe que recién sacaste salen ahí los personajes diciendo que quemen la hidroeléctrica, que quemen el camión. ¿Quién va a venir a hacer negocios así? No pueden llegar al puerto, no pueden acceder a la ciudad, segunda ciudad más importante de Guatemala, el departamento que es Saltenango, porque hay bloqueos, que porque bloquearon al puerto Quetzal, que porque bloquearon a no sé dónde. ¿Cómo puede uno contabilizar eso dentro de su plan de trabajo? Es un mensaje fatal y nos quejamos que no hay empleos, de que la gente no tiene oportunidades, que es muy real, pero si no estamos generando inversión y la poca inversión que viene le estamos metiendo fuego. Y ahora, Carolina, hay un tema a nivel de autoridades. Hoy, por ejemplo, vimos en Sanarate, El Progreso, que un policía fue macheteado, tuvieron que tirar gases lacrimógenos. Pareciera que estamos frente a un Estado ausente. Ustedes, como un sector organizado, han tenido conversaciones con el ministro de la Defensa, con el ministro del Interior, con el presidente. ¿Cuáles son las percepciones de ustedes como sector del trabajo que a nivel de seguridad está haciendo este gobierno, que ofreció seguridad como un tema puntual de gobierno? Puntual, el tema era la mano dura, ¿verdad? No hemos encontrado una respuesta satisfactoria y la respuesta está a la vista. No hay, absolutamente no hay un Estado fuerte que de verdad le ponga un alto a esto. Hubo un foro no hace mucho que organizó, creo, Cámara de Comercio, y tenía como a los tres poderes, el Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, y decían: lo que pasa es que la ley no nos deja que esto y lo demás. Yo no puedo creer que la Constitución nos garantiza la libre locomoción en el país y la libre comercialización, y que esta gente venga y con 3 piedras o con 20 piedras bloquea una carretera, y eso no es atentar contra la libre locomoción y la libre comercialización. Están atentando incluso contra la vida de las personas que pasan ahí, e incluso hemos llegado a extremos que no dejan pasar ni ambulancias. Entonces, ¿qué más alto que la Constitución puede haber para decir: señores, se está violando una ley y eso es ilegal y ustedes tienen que ir presos? Pero como nadie hay preso, como no meten presos a los líderes, como ni siquiera investigan quiénes están atrás y se quedan con los nombres que salen así y que las vemos en la tele y toda la historia, entonces no hay consecuencias. Y si no hay consecuencias, pues sigamos, porque la fiesta está abierta. Carolina, nosotros invitamos a este programa a Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina, porque queríamos obtener su versión, que él es uno de los grandes organizadores de estos disturbios, y igualmente de los disturbios de Pajoques en San Juan Zacatepeques y de la gran conflictividad. No quiso venir, Luis Lara tampoco. Sin embargo, como ellos dejaron sus sillas vacías y su espacio acá, yo quisiera que tú me hables un poquito sobre estos pseudolíderes que están creando una gran conflictividad en el país. Cómo se mantienen impunes, cómo se mantienen vigentes, y a pesar de los graves ilícitos en que incurren, no solo en el tema económico, sino que también en temas que ha costado vidas, ¿cómo puede un país subsistir y un sector productivo seguir trabajando e invirtiendo cuando estas personas parecieran que son más fuertes que la misma ley? Que la misma ley. Yo admiro a los de la cementera, que han tenido un aguante impresionante. ¿Cómo es posible que van y matan a 8 miembros de una familia porque apoyan a la cementera? ¿Y por qué no están presos y están siendo juzgados ya de inmediato las personas que ocasionaron esto, para que, como decíamos hace un momento, haya consecuencias? Pero como no las hay, y como encima agarran a unos y luego los dejan libres, no hay consecuencias, entonces pues sigamos adelante, porque aquí tenemos permiso para hacer lo que queramos. Entonces nuevamente la cementera ha aguantado, que es gusto, lleva años en esta pelea, y siguen adelante con la inversión, creen en el país y siguen adelante y han desarrollado las comunidades. Es estas personas que tú misma en tus reportajes y reportajes de otros han demostrado que son infiltrados en las comunidades, que
reciben dinero del extranjero, que les abunda la plata y entonces pueden movilizar gente, pagar, darles comida, llevarles transporte, agua, lo que fuera, para hacer valer sus privilegios y tener su pedacito de poder en un país que ya no aguanta más, ¿verdad? Lamentamos muchísimo el que no haya estas consecuencias de las que hablamos. Peor que la inseguridad, y uno dice que puede haber peor que la inseguridad. Sí, peor que la inseguridad es la impunidad. José, un televidente pregunta, ustedes hablan del derecho a la libre locomoción, pero ¿qué pasa con el derecho de manifestación? Entonces mi pregunta, Carolina, sería ¿cómo balancear esos dos derechos que pareciera que hoy hay actores que los quieren contraponer? Y es muy interesante la pregunta. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Entonces yo puedo manifestar y nadie me puede, pero si yo estoy bloqueando tu derecho de moverte, de transitar, de trabajar, de vivir en paz, de lo que fuera, me estoy traspasando mis límites. Eso en cualquier sociedad del mundo. Yo no tengo derecho a bloquearle el paso a nadie. Solo porque a mí se me da la gana que por aquí no pase nadie, salvo que sea en mi casa. Esa es mi propiedad y mire, usted no puede entrar, es mi propiedad. Pero no puedo yo bloquearle a nadie. Entonces, si yo quiero manifestar, no tengo por qué ir a bloquear las carreteras para que me escuchen. Yo me puedo ir a parar frente al Congreso de la República, frente a la Procuraduría de los Derechos Humanos, frente a la Presidencia, frente a quien es el supuesto responsable de mis penas y angustias, porque al final es un lío esto, y protestar ahí. Y también, ¿por qué no privilegiamos el diálogo y buscamos las formas pacíficas? Todo tiene que ser violencia, todo tiene que ser con conflicto, todo tiene que ser generar aquella zozobra y aquella incertidumbre y aquella inseguridad. ¿Por qué no hacemos una forma pacífica? ¿Por qué no lo hacemos ordenado? ¿Por qué no hacemos lo que hacemos los del sector privado? Nosotros también nos hemos opuesto a leyes. Una de las tantas leyes que decían hoy era la de inversión y empleo. En esta misma mesa lo discutimos con Pedro Trujillo hace algunos meses y con Jorge Briz, que nos oponíamos nosotros también a esa ley. Pero nosotros no estábamos afuera haciendo un relajo y poniendo en riesgo la vida y el trabajo y los productos y las ventas de todos los demás. Mi libertad, insisto, termina donde empieza la libertad del otro. Yo no tengo derecho a hacer eso. También, Carolina, adentro de estas marchas o bloqueos, hay una presión muy fuerte por grupos del Congreso, particularmente UNA, que es una de ellas, por aprobar la Ley de Desarrollo Rural Integral. Sabemos que esta ley atenta contra la Constitución, atenta contra la propiedad privada, es un gran peligro, pero pareciera ser que los bloqueos también se han vuelto una manera efectiva para presionar a los congresistas. ¿Qué pasaría si esta ley fuera aprobada por estas mismas versiones? Sería nefasto, estaría alejando nueva inversión y muy probablemente inversión que ya existe, porque esto sí atenta contra la inversión, contra la empresa privada. No es posible que pueda llegar cualquiera y decir, mire, esto es de mis ancestros y entonces usted se tiene que mover, donde ya se pierde incluso el derecho a la propiedad. Es el derecho más básico y fundamental en una república o en una mal llamada democracia, si lo queremos ver así. No podemos tener ese tipo de acciones donde cualquiera se vuelve dueño de todo. Y es una ley tan nefasta que deja sumisos a las poblaciones del interior de la República, las poblaciones indígenas, las deja sometidas en la agricultura, porque se concentra en el tema de la agricultura y ni siquiera les da la oportunidad de, mire, puede dedicarse a ser un gran empresario. No, los deja sumidos, incluso ni siquiera los ayuda a salir adelante. Sería de verdad una catástrofe para el país. En su momento fuimos al Congreso de la República a pronunciarnos desde el punto de vista de un inversionista extranjero y los negocios extranjeros, y creo que pues dejamos muy claro este punto, que sería sumamente nefasto. Y complementando tu pregunta, Silvia, vimos cómo el Congreso, y voy a tener que decir la palabra irresponsablemente, derogó la ley de especies vegetales, que la llamaron de 1000 formas, y que no era nada más que proteger lo que ya estaba protegido en una ley anterior. Y
y ha dejado un hoyo incluso en los temas de propiedad intelectual, y por las presiones de la mal llamada sociedad civil, porque es grupos de interés, derogan una ley, y entonces eso abre la puerta para que todos estos grupos ahora sigan manifestando y hagan todo esto para que deroguen otras leyes. Porque es bajo esa misma bandera que ellos dicen, si pudimos con la ley Monsanto, hoy hagámosla con lo que sea. Pues. ¿Ves un comportamiento populista de parte del Congreso de responder a medidas? De hecho, lo que pasó tanto con la ley de obtenciones vegetales, lo que está ocurriendo ahorita con la ley de desarrollo rural. ¿Cómo leer esa interacción bloqueo-reacción legislativa? Me deja como que, bueno, ¿y qué les pasa? O sea, ¿dónde terminó las audiencias? Con la ley de desarrollo rural, que fuimos nosotros al Congreso como AmCham y fuimos un montón, fueron días enteros, nos fueron citando a todos, donde todos llegamos a pronunciarnos. Esa es la forma correcta, civil, pacífica de hacer las cosas. Las presiones mediáticas y eso no resuelve nada y ni transmite la realidad de las cosas. Yo tengo que tener la capacidad, cualquier grupo, quien sea, de hacer valer mis comentarios, mis opiniones, mis creencias de una forma civilizada, pacífica y no en un desorden, y no ceder a estas presiones por grandes y fuertes que sean. Simplemente, señores, vamos a escuchar a todo el mundo, y si nos pasamos una semana recibiendo 20 gente, nos vamos a revisar todo el mundo y vamos a tomar una decisión basada en los hechos. Pareciera ser como que el Estado de Derecho, Carolina, se ha perdido. Totalmente. Como que estamos a merced de los grupos de presión, y lo más preocupante de todo es, al final, quién nos legisla, quién regula las leyes. Y yo volví a este tema de la aprobación de la ley 4084, o ley de desarrollo rural, por todas las inconstitucionalidades que se han mencionado que tienen. Adentro de este mismo paquete también está la ley de los patrimonios ancestrales, también se encuentra la ley de radios comunitarios, y al final, ¿qué es lo que se pretende o a dónde crees tú que quieren llegar estos grupos? Pareciera que al tener una minoría con los grupos del Congreso como URNG, WINAC, que son quienes apoyan estas leyes, quisieran legislar y gobernar el país, y lo logran. Y lo logran cuando logran que un Congreso de la República derogue una ley por la presión mediática y todas las manifestaciones y bloqueos y cosas que hubo. Entonces convertimos a este país en un circo. El Estado de Derecho está perdido totalmente. No hay un Estado de Derecho, que lo alimenta una débil institucionalidad del país, porque ni siquiera los propios que laboran en las instituciones las respetan. Y entonces, en ese desorden, ¿cómo podemos nosotros tener una república que de verdad nos proteja a todos, no importando si somos 3 o si somos 20 millones? Brenda pregunta, hemos llegado al final. Una rapidísima. Brenda, 10 segundos. Brenda dice, si la ley de desarrollo rural no es el camino, entonces ¿cómo alcanzar el desarrollo rural en el país? Es importantísimo generar inversión al interior de la república, pero por vía de desarrollo, que podríamos hablar aquí horas del tema, pero es importantísimo generar inversión, y no solo la extranjera, sino la inversión local, para generar esos empleos y para de verdad sacar de la pobreza a toda esta gente, llevándoles productividad y enseñándoles a 1000 cosas más, oportunidades que no han tenido a la fecha, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carolina. Este es un tema que da muchísimo de qué hablar. Hoy tuvimos 2 temas lamentables y terribles para Guatemala: la crisis hospitalaria y estos bloqueos que nos ocasionan grandes pérdidas. Esperemos que nuestros diputados actúen coherente y conscientemente, y ustedes como ciudadanos tienen el derecho y la obligación de pronunciarse y decir no a estos abusos. En estos momentos nos vamos directo a Deportes con Rosario Orellana, y le agradecemos muchísimo su sintonía. Lo esperamos el próximo martes, y quédese con nosotros aquí en A las 8:45. Que tengan muy buenas noches.